INECA alerta de que la provincia se aleja de posiciones destacadas en el crédito al sector privado y es la construcción y el turismo internacional lo que animan el mercado en Alicante. Esto viene reflejado en un informe de INECA sobre el tercer trimestre del pasado 2023. En la parte más positiva de sus conclusiones valoran que se mantiene un intenso crecimiento en el número de nuevas sociedades mercantiles y lo hace con más fuerza que en el promedio nacional. Buenas tardes, bienvenidos a Info Alacantí, el informe de INECA que refleja también y destacan los buenos datos del empleo que viene mejorando en los últimos meses, llegando a marcar máximos históricos. Vamos a repasar, como siempre, titulares y otras noticias importantes del día y vemos lo que nos cuentan desde INECA al respecto. Las protestas que desde hace una semana mantienen los agricultores franceses y que han bloqueado las carreteras del país vecino contagian y perjudican a los agricultores españoles. Hemos estado con Asaja, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Alicante, que nos van a contar cómo está la situación y en qué afectan a la agricultura alicantina. Los guerreros de Xi'an se comienzan a despedir de Alicante. Ha comenzado en el MARC el desmontaje de las piezas que han atraído a más visitantes que ninguna otra exposición al Museo Alicantino. Bajo la supervisión de una delegación de técnicos procedentes de China, han comenzado a embalar las más de 120 piezas que han compuesto una muestra que marca un punto de inflexión en la historia del Museo Arqueológico de Alicante. Y otro museo, el MUBAG, el Museo de Bellas Artes de Alicante, ha recibido la donación de una valiosa colección de obras del pintor Lorenzo Aguirre que guardaba el entorno familiar del artista en Madrid. A mediados de este año se va a realizar una exposición con las donaciones y depósitos recibidos desde hace 3 años, entre las que se van a encontrar piezas del pintor, y en el año 2025 el museo exhibirá la totalidad de su legado en una muestra temporal. Como cada día conocemos una pincelada del mundo del deporte alicantino. Aitor Baró, ¿qué tenemos hoy? Adelántanos algo. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Te adelanto que vamos a volver a hablar de balonmano. Y es que sin tiempo para asumir tanto una victoria como una derrota, tanto EON Orneo Alicante como Balonmano Agustinos ya piensan en el partido del próximo fin de semana. 2 partidos importantísimos. Para EON, porque se juega seguir en la zona de playoff y para ello necesita ganar a Alcobendas. Para Agustinos, porque se mide a domicilio a Canor Valinox Novas, que es un rival directo en la lucha por la permanencia. Después, en el tiempo de deportes, escuchamos a los protagonistas de ambos equipos. La economía de la provincia de Alicante lanza avisos de necesidad de mejora. Así lo recoge el informe de INECA sobre el tercer trimestre de 2023. Laura Núñez está con el director de estudios de INECA y autor de ese informe. Laura, buenas tardes, cuéntanos. El Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante, INECA, como cada trimestre, analiza, hace un exhaustivo informe de cómo ha avanzado la provincia de Alicante y estamos precisamente con Francisco Llopis, de INECA. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, buenos días, ¿cómo estáis? Muy buenos días, pues ayúdenos a analizar este informe que cada trimestre, porque estamos hablando del tercer trimestre de 2023, que parece que está lejos, pero bueno, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, has apuntado bien ese matiz que aunque estamos ya en 2024 y a finales ya de enero, el informe que presentamos es relativo al tercer trimestre de 2023. Siempre lo presentamos con algo de retraso porque queremos que cada bloque de los que montamos esté completo. Entonces había algunas variables que se dieron al final de diciembre y entonces eso nos ha obligado a retrasarnos un poquito. Pues los comentarios que hacemos en el informe son ese periodo temporal. Es cierto que han pasado 3 meses más y a lo mejor algunas variables pueden haber cambiado. La valoración general del tercer trimestre en principio es positiva. El verano es un buen mes en general, bueno, un buen mes, un trimestre muy bueno para Alicante por todo el tema del turismo y en general la valoración es positiva. No todas las variables han evolucionado igual de bien, eso nos hubiera gustado, pero la valoración, como te decía, son positivas. Si quieres que destaquemos algo, por ejemplo, es el tema del turismo, y especialmente el turismo internacional ha tenido una evolución muy positiva en la provincia de Alicante, que se nota en las estancias en los hoteles y también en el aeropuerto de Alicante.
Porque este dato entiendo que ha ido mejorando porque venimos de una pandemia y entiendo que poco a poco este turismo internacional vuelve a asentarse en nuestra provincia y a generar esos gastos y esos beneficios para nosotros. Sí, efectivamente. De hecho, el anterior trimestre ya fue el primer trimestre, digamos, de normalidad, que nos gusta comparar siempre con el año anterior, y el anterior, el segundo trimestre, fue el primer trimestre de normalidad, después de toda la pandemia, el COVID. Ahora ya teníamos el segundo trimestre, y es cierto que el turismo internacional, como todo turismo, se vio resentido en la pandemia, ahora ya ha vuelto con fuerza, especialmente el internacional, los mercados extranjeros, a la provincia de Alicante. Esa es una de las palancas que sobre todo destaca en ese trimestre. Otra palanca también muy positiva es la evolución de los visados de obra nueva, de viviendas de obra nueva. Ha tenido un incremento muy positivo. Era una variable que permanecía aletargada, ahí dormida en la provincia de Alicante. No sabíamos los motivos, si era un tema de que no habían proyectos o un tema de retrasos en la burocracia, que a lo mejor no se gestionaban bien los permisos, el motivo por el que sea. La realidad es que ahora ha tomado un impulso muy fuerte que contrasta con el conjunto de España, que se ha reducido. Y en cambio en Alicante, pues retomamos y volvemos a ganar una cuota de mercado que siempre ha caracterizado a la provincia de Alicante en vivienda nueva. Bueno, y Francisco, ya rápidamente, esas 4 pinceladas que nos puedas dar de este año que ya arranca, que ya avanza, que ya estamos a final de enero. ¿Cómo lo veis desde INECA? Las previsiones creo que son buenas. Es decir, se ha notado una reducción en las unidades vendidas, porque está claro que con la inflación que ha habido, los bolsillos tienen una capacidad y no pueden comprar más unidades de las que se permite el bolsillo. Como ahora la inflación ya está ajustándose y volviendo a valores más normales, es previsible que la cantidad de unidades del consumo que hacemos todos vuelva otra vez a incrementarse, con las perspectivas entonces son buenas. Pues muchísimas gracias, Francisco Llopis de INECA. Gracias. A vosotros siempre por interesaros por lo que hacemos. Pues Andrés, ya has oído, este tercer trimestre de 2023 no ha ido mal. Veremos los próximos datos que tendremos para el último trimestre de 2023. Gracias, Laura. Uno de los aspectos más crueles en materia económica sigue siendo la vivienda y todas las dificultades de hoy en día. Esta mañana se ha producido un desahucio en Alicante en el que ha intervenido la Policía Nacional ante las protestas para evitarlo. La autoridad judicial ejecutaba el lanzamiento pese a la situación de vulnerabilidad de una persona de la tercera edad sin familia ni alternativa habitacional. Durante el desalojo, 7 personas han resultado heridas, entre ellas Manolo Copé, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Alicante, que, como vemos, ha acudido a media mañana a la comisaría para interponer una denuncia por la actuación policial. Habíamos unas 30 personas allí y bueno, pues yo creo que ha habido un uso desmedido de la violencia, pues señal de ello ha sido precisamente la agresión que yo he recibido, pero no solo yo, sino también otros 6 compañeros y compañeras que habían ido a solidarizarse e intentar frenar el desahucio, se han visto afectados. Y yo quiero dejar constancia de que yo creo que la víctima real de esta situación ha sido Ali, que es la persona que se va a quedar sin casa por la ejecución de un desahucio que podía haberse evitado intentando buscar alguna alternativa habitacional para esta persona y que no se hubiera quedado en la calle. No quiero generalizar ni tampoco culpabilizar a quien haya hecho bien su trabajo, pero sí que es verdad que hay un par de personas que han estado, en este caso creo que ejerciendo abusivamente el uso de la violencia en sus funciones como policías, ¿no? El Ministerio de Educación va a trasladar en los próximos días a las comunidades autónomas la declaración aprobada del Consejo Escolar del Estado, en la que se plantea la recomendación para que se prohíban los móviles en todos los colegios de infantil y primaria y que se pongan restricciones en los institutos para los alumnos de la ESO. Es, por tanto, el momento de racionalizar su uso y además entender que el hablar, comunicar, decir las palabras de una forma concreta e interpersonal, lo que va a hacer es reforzar el lenguaje y no limitarlo. Por eso es importante que hoy, ante la noticia que conocemos, todos fijemos el foco y la atención en los más pequeños para fomentar el uso de las tecnologías de una manera muy medida y muy estudiada, para que les ayuden, eso sí, pero que no limiten el lenguaje, la comunicación, la vida en familia y los resultados escolares, que son fundamentales.
El MARC ha iniciado, bajo la supervisión de una delegación de técnicos procedentes de China, las tareas de desmontaje y embalaje de las más de 120 piezas que han integrado la exposición El legado de las dinastías Qin y Han, China, los guerreros de Xi'an, que en los últimos 10 meses se ha exhibido en el Museo Alicantino, registrándose la cifra récord de 280.682 visitantes. El presidente de la Diputación, Toni Pérez, también ha estado desplazado al museo para comprobar los trabajos que de forma coordinada están realizando los arqueólogos de la Fundación MARC y los 4 especialistas chinos que integran esta delegación y que se centran en supervisar, en revisar y en catalogar el estado en el que se encuentran las piezas que han formado parte de la muestra y que fueron cedidas por distintos museos y departamentos de China al Museo Alicantino. Se prevé que este desmontaje total de la exposición se prolongue hasta el 8 de febrero. Pues un sabor agridulce esta mañana, ¿no? Después de haber cerrado al público el pasado domingo, hoy se inicia el desmontaje de esta exposición, la dinastía Qin y Han, los guerreros de Xi'an, que nos han deleitado a miles de alicantinos y también a muchos turistas. Muy felices por el trabajo bien hecho, un esfuerzo colosal de todos los que han participado en hacerlo posible y ya diseñando los próximos proyectos, sabiendo que esta exposición de los guerreros de Xi'an ha marcado un punto de inflexión, un antes y después en la historia del propio MARC. Pero ahora están en una tarea quirúrgica. Es increíble, bueno, son piezas de un valor altísimo, moverlas, abrirlas, desmontarlas. Es una tarea, como digo, quirúrgica. Pero bueno, hay un gran equipo de profesionales en el MARC precisamente para ello y también con la delegación china que ha venido para estos momentos, precisamente esos trabajos de desmontaje y luego el transporte y que vuelvan a su lugar, a Xi'an. Y la protesta de los agricultores en Francia está afectando a algunos profesionales del sector aquí en Alicante. Desde Asaja Alicante comparten sus inquietudes, pero critican sus acciones para solventar este problema. Las protestas del campo en Europa se siguen extendiendo. Los agricultores de Alicante se suman a ellas y alertan a sus compañeros en Francia y Bélgica de que el objetivo no son los camiones españoles. Sí, no, claro. Lo de Francia nos podemos en un momento dado solidarizar con los agricultores franceses, pero los agricultores franceses tienen que saber que nosotros, los agricultores españoles, tenemos exactamente igual los mismos problemas que tienen ellos, que nosotros cumplimos con las mismas reglas. Europa, la Unión Europea, la Comisión Europea nos impone a todos los agricultores las mismas reglas. Los que están incumpliendo son los agricultores de terceros países. El endurecimiento de las protestas de los agricultores franceses, con el bloqueo de las carreteras en los principales puntos fronterizos, amenaza con arruinar las exportaciones del campo alicantino. Así lo ha señalado este martes el presidente del sindicato agrario en la Explanada. Y al final el sector explota, los agricultores se echan a la calle, empiezan a cortar carreteras, a realizar tractoradas, para la defensa de un sector que es absolutamente fundamental para el porvenir de la sociedad. Sí. La situación preocupa y mucho a los agricultores alicantinos que se encuentran en plena campaña de producción de hortalizas, verduras de invierno y de cítricos. Hoy, por ejemplo, somos la única región que está en plena campaña. Si nos cortan la cadena de suministro, está en entredicho el suministro de los supermercados de toda Europa. Asaja señala que la gravedad de la situación dependerá del tiempo en que se prolongue. El MUBAG, el Museo de Bellas Artes de Alicante, ha recibido la donación de una valiosa colección de obras del pintor Lorenzo Aguirre, que guardaba hasta ahora el entorno familiar de este artista en Madrid. La colección del Museo de Bellas Artes de Alicante es hoy más importante y valiosa que ayer. La razón, las 115 obras del pintor Lorenzo Aguirre que ha donado su familia al MUBAG. La colección, que ahora formará parte de este espacio cultural, se ha mantenido unida e intacta desde el fallecimiento del artista y consta de 39 pinturas, 73 dibujos, 2 carteles publicitarios y un cuento ilustrado. La entrega de este importante legado cultural ha sido efectuada por un emocionado Ignacio Grande Lara, familiar del conocido pintor alicantino de adopción Lorenzo Aguirre. Posiblemente de las cosas más interesantes que puedo hacer en mi vida, ya lo que me quede, ¿no? Ha sido fundamental para mí el que esto se llegara a hacer y conseguir este grado de felicidad de salvar la obra de Lorenzo Aguirre.
Nada más, muchas gracias. Perdonad. Para disfrutar de la obra de Aguirre todavía habrá que esperar a mediados de este año, cuando tras la restauración de la obra y la renovación del enmarcado se exhiban los primeros trabajos. Vamos a tratarla con exquisitez y con el mayor cariño posible que podamos. De hecho, tenemos un equipazo que se le ponen los pelos de punta cada vez que hablamos de esta obra, y sobre todo que vamos a restaurarla como se merece, como ha dicho el director. Ese gesto de solidaridad y sobre todo ese gesto de donar al Mubaj esta obra, que para nosotros es un gesto que nunca olvidaremos, y sobre todo, pues bueno, un gesto que va a hacer más grande aún, si cabe, nuestra provincia y nuestro museo. La totalidad de la colección de Lorenzo Aguirre se exhibirá en una muestra temporal que comisariarán María Gazabat y José Luis Ferris en 2025. La Sala Noble del Palacio del Portalet ha acogido el acto de presentación del proyecto de bordados y de orfebrería para el techo de palio de Nuestra Señora de la Amargura. En el acto se han descrito los distintos elementos, tanto de orfebrería como de bordado, que se han integrado en este nuevo proyecto. Destaca el diseño realizado previamente en cuanto a la orfebrería por la artista Carla Jubel. Es un diseño que la verdad es que único, como es nuestra Virgen, única, pero yo es que cada vez estoy más asombrado de lo que este hombre ha sido capaz de desarrollar. Ese punto nuevo de que no lleve fleco, esas borlas, ese conjunto armónico, ahora aquí no lo hemos visto, pero si vieran ustedes los trabajos que realiza, que son sobrebordados uno encima de otros, que le da un realce y muchísimo volumen, va a ser un espectáculo en la calle. La hoguera Passeig de Gómez cumple 30 años. Lo celebran con la subida de su monumento infantil a la categoría especial por primera vez en la historia. Somos especiales. Ese ha sido el lema escogido por la foguera Passeig de Gómez para la celebración de su 30 aniversario. Un pistoletazo de salida para esta efeméride que viene acompañado de dos noticias importantes: un nuevo logo y la subida del monumento infantil a la máxima categoría. Pues al final nos mueve también la ilusión, y gracias a nuestros patrocinadores, colaboradores, comisionados y gente que nos ha apoyado, pues hemos impulsado un poquito nuestro monumento, bueno, a la categoría máxima, nuestro monumento infantil, y con mucha ilusión ojalá nos podamos quedar y mantener en esa categoría muchos años. Además, en el acto David Olivares ha anunciado que su presidenta, Elena Bonastre Fuster, será la mantenedora del acto de proclamación de la belleza del foc infantil 2024. Pero es que esto es una comisión incomparable, una comisión que, a pesar que, como dice Elena, es una familia, yo creo que lucha, y he conocido esta comisión en muchas épocas, en las épocas cuando abrumaban en el certamen artístico, ¿os acordáis? Y luego ha tenido altos y bajos, pero ahora está Elena, y Elena Bonastre Fuster es una luchadora nata, se ha rodeado de una gran directiva, y yo creo que ya era hora. Enhorabuena de la Federación de Fogueres. Es un honor comunicarle que la Federación de Fogueres de Sant Joan le ha asignado como... No sé si voy a poder. Léelo tú. Tienes que leerlo tú, Elena. Vale. Venga, como buena docente tienes que leerlo. Las emociones te lo tienen que superar. Mantenedora del acto de proclamación de la Bella del Foc Infantil 2024. Un emotivo anuncio que se suma a la alegría de 3 décadas de esfuerzo y trabajo para esta foguera situada en el litoral alicantino. Vamos ya con los deportes. Hoy vamos a hablar de balonmano. Aitor, buenas de nuevo, cuéntanos. Buenas de nuevo, y es que el balonmano no para. La semana pasada, y hablábamos ayer de eso, había una cara y una cruz en los resultados, y esta semana vuelve a haber dos partidos importantes. El primero, el de EON Orneo Alicante, que recibe en casa a Alcobendas en un partido en el que necesita la victoria para seguir metido en esas posiciones de playoff de las que está cerca de caerse si no cosecha un buen resultado. El que ha hablado del partido que se perdió y también de lo que espera en este partido frente al conjunto madrileño es el guardameta Jorge Broto. Bueno, pues nosotros tenemos que tomarnoslo como si fuese un partido de fase final ya. Yo creo que todo lo que queda temporada van a ser partidos de vida o de muerte.
Y bueno, venimos de un par de partidos en los que no nos hemos encontrado en la pista, creo que ni en ataque, ni en defensa, ni ninguna faceta del juego. Entonces, bueno, pues nos toca un rival muy duro, que si una cosa se va a hacer bien es competir cada partido. Así que bueno, pues un rival muy complicado, que va a venir con jugadores ya veteranos en la categoría y con gente joven, pues que ahí la cosa trabaja en la cantera muy bien, y en cuanto sube al primer equipo es capaz de competir bien. El que viene de una victoria, pero quiere otra, es la Fundación Agustinos, que después de ganar a Unión Financiera y poner 4 puntos con respecto a las posiciones de descenso, tiene que viajar ahora hasta Galicia para medirse a Valinox, a Canor Novas, un equipo que está por debajo y cuyo partido vale más que 2 puntos, los que puedes conseguir y los que no conseguiría una rival directo. A este partido y a también la victoria frente a Oviedo se ha referido el entrenador del conjunto tricolor, Alejandro Carrillo. Hemos estado también mejor en ese tema de controlar un poco más el partido. También tuvimos algún bajón que se nos acercaron a 3 cuando íbamos por 6 o 7 arriba. Pero yo creo que mantuvimos un poco la tranquilidad, volvimos a jugar a lo que habíamos planificado y por suerte salió bien. Está claro que sí, ellos en la clasificación están un pelín por debajo de nosotros, pero vamos, dentro de lo apretada que está, y sacar un buen resultado allí sería muy positivo. Sin duda, 2 partidos muy importantes los que van a vivir ambos conjuntos este próximo fin de semana. A ver si es un buen fin de semana. ¿Qué tenemos hoy en Sport Alacantí? Algo que te encanta, hoy va del programa de correr, porque viene 15 cumbres para hablar de la Liga de Cross y de esa fiebre que hay, no solo con el running, sino también con otras modalidades que incluyen mancharse un poquito de tierra. Estaremos pendientes para coger un poco de tono de cara al futuro. Yo creo que te va a gustar y te vas a apuntar con ellos. Seguro que sí. De momento veo esta noche Sport Alacantí. Pasa buena tarde. Hasta luego. Nosotros lo dejamos aquí por hoy, como siempre, y les vamos a recordar que pueden seguir todas las noticias de la comarca en la web de esta casa, en alacantitv.com, en las redes sociales y en la aplicación de Alacantí Televisión para móviles. Les dejamos con el tiempo, con Jordi Payá, y regresamos mañana con toda la actualidad de la comarca. Disfruten de la tarde.